¿Ya debo pasar? Ok. No, no, bueno, nomás lo que no quiero es atravesarme aquí. Hermanos, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes esta tarde. Gracias por la confianza y la oportunidad de poder estudiar este tema que es importante, hermanos, dicen que cuando un tema se repite en la Biblia, es porque para Dios es importante y quiere que nosotros lo conozcamos. Y el Espíritu Santo, hermanos, lo leemos desde Génesis capítulo 1, hermanos, y hasta Apocalipsis. Entonces es un tema que transita por toda la Biblia, hermanos. De hecho, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, es quien inspiró las Sagradas Escrituras. Y, hermanos, guió a los santos hombres de Dios para que pudieran, hermanos, conocer la verdad, comunicarla. Y, hermanos, hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca de la personalidad, la obra y la relación que tiene el Espíritu Santo con la deidad. Y veíamos, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona no porque tiene carne y hueso como nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo que un Espíritu Santo, que un espíritu no tiene esta naturaleza, hermanos, física, pero decimos que es una persona porque cuando se dirigen al Espíritu, se dirigen con el pronombre personal Él. Pero al mismo tiempo, hermanos, tiene acciones propias de una persona. Veíamos también eso. Tiene acciones propias de una persona, y aquí es lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Que puede guiar, puede hablar, puede comunicar, tiene entendimiento, tiene voluntad, tiene inteligencia, hermanos, tiene emociones propias de una persona. Pero también, hermanos, veíamos que el Espíritu Santo es una persona, pero es una persona divina, es parte de la deidad, y tiene una relación estrecha por su misma naturaleza con el Padre y con el Hijo. ¿Quieres que la regrese? Ahí está. Ok. Y, hermanos, a los apóstoles se les dijo por lo menos que sería un compañero de ellos permanente. La otra cosa que veíamos, pues, es que es una personalidad divina. No solamente es una persona, sino es una persona, hermanos, con la naturaleza divina, porque se le llama a Dios en la Biblia, porque es eterno, porque es omnipresente, porque es omnisciente. Y, hermanos, todo eso hace ver al Espíritu Santo como una persona, y una persona divina, Es Dios, es lo que estábamos viendo el lunes pasado. Y, hermanos, vimos también, solamente para recordarles, vimos también que el Espíritu Santo tiene una estrecha relación con el Padre y con el Hijo que no tienen con nadie más entre sí. No hay alguien más en esa relación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen. Y, por ejemplo, veamos que son tres personalidades distintas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Son tres personas. Son tres personas que claramente en el libro de Juan se identifican, hermano. Cuando el Señor Jesucristo dice que va a orar al Padre, Él va a orar al Padre para que mande otro consolador para que esté con vosotros. Entonces está hablando de tres personas. Uno es el que ora, otro es el que recibe la oración y el otro es el que va a venir como respuesta a una oración, la oración del Señor Jesús. Son tres personas, hermanos, y Jesús no es la misma persona que el Padre, no es la misma persona, Él mismo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 16 y 18. Porque uno es el que da testimonio y otro también, que es el Padre. Entonces no es la misma persona. Y, hermanos, los podemos ver a los tres para poder identificarlos.
cómo son tres personalidades y los podemos identificar, hermanos, en lugares diferentes, haciendo algo diferente, específicamente cuando el Señor Jesús es bautizado. Alguien está en la tierra, o uno está en la tierra, el Señor Jesús está siendo bautizado, subiendo de las aguas, Mateo 3:16. Otro está entre el cielo y la tierra, descendiendo, el Espíritu Santo. Y otro está en el cielo, hablando, este es mi Hijo amado, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, es Dios, el Padre. Entonces, claramente podemos ver a los tres, igual en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, la presencia del Padre para ser rociados con la sangre de Cristo y ser purificados con el Espíritu Santo. Entonces, ser santificados. Bueno, hermanos, vemos a los tres actuando en todo el plan de Dios para la salvación del hombre. Desde siempre, los tres participan en la oración, en el bautismo, en la salvación, en la santificación. Todos participan en el trabajo, hermanos, de prepararnos para vivir bien en esta tierra y para prepararnos para estar en el cielo. Bueno, estaba leyendo decir exactamente lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, entonces Dios es el que los elige. Santificados por el Espíritu Santo, en santificación del Espíritu Santo, y rociados con la sangre de Jesucristo. Tres participan en esta función de nuestra salvación. Muy bien. Ahora vamos a estudiar acerca de, otra vez el tema del Espíritu Santo, pero mirar la promesa del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo y, hermanos, el don del Espíritu Santo. Vamos a ver estas cosas de una manera muy práctica, muy rápida. Tal vez no entramos en detalles porque pues, nos llevaría mucho tiempo para explicar por lo menos una de ellas, pero vamos a ver, trato de hacerlo de una manera práctica y ustedes ya irán llenando los blancos también, los espacios. Primero, la promesa del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya estaba anunciando que enviaría el Espíritu Santo. Y por lo menos en la Reina Valera, hermanos, se usa la palabra derramar. Por ejemplo, en Isaías capítulo 32, verso 15, leemos que la Escritura dice, lo voy a leer, porque nada más puse ahí las palabras que quería claves, ¿no? Pero en el versículo 15 de Isaías 32 dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu, y el Espíritu es con la mayúscula, el Espíritu de lo alto, del cielo, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil se ha estimado por bosque. O sea, será derramado. El capítulo 44 de Isaías, en el versículo 3, Isaías vuelve a decir, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En Ezequiel capítulo 39, versículo 28 y 29, hermanos, Ezequiel dice, hay dos textos que me gustan mucho, Ezequiel 39, versículo 28 y 29, dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar ahí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Y ellos, acuérdense que cuando se escribe Ezequiel están en cautiverio, están cautivos en Babilonia, pero Dios dice que los va a hacer volver y luego va a derramar su espíritu. Recuerden que Dios hizo volver a
lo que quedaba de la tribu de Judá después del cautiverio babilónico. Dios los hizo volver por permiso de Ciro, pero atrás de Ciro está Dios en su providencia interviniendo. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2, para que la tribu de Judá, o lo que queda en cautiverio, puedan regresar a Jerusalén, guiados por Zorobabel. Y hermanos, Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre la casa de Israel. Y un texto que todos conocemos más, que es Joel capítulo 2, versos 28 hasta el 32, donde dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que Pedro recuerda cuando se lee Hechos capítulo 2, hermanos, cuando dice el apóstol Pedro, esto es lo dicho por el profeta Joel en Hechos capítulo 2, versículo del 16 en adelante. Y hermanos, y otra vez dice, derramaré de mi espíritu. Pero Ezequiel capítulo 36, verso 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y yo daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo daré un corazón de carne. Y esto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Miren, dos cosas importantes. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, una cosa, y haré, como casi una consecuencia de que, hermanos, podamos tener esta otra bendición, haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios está anticipando desde el Antiguo Testamento que va a mandar su espíritu, va a derramar su espíritu. Hermanos, y esas promesas tienen que ver en el bautismo de los apóstoles con poder para hacer milagros, pero también tiene que ver con la bendición de recibir el Espíritu Santo, según Hechos 2, 38 y 39. Tiene que ver también con eso. Por eso, hermanos, vemos, ¿cuál fue el último profeta según la Biblia? El último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Bueno, ¿qué dice Juan el Bautista respecto al Espíritu Santo? ¿Cómo Juan, hermanos, conecta lo que los profetas del Antiguo Testamento han venido diciendo? Derramaré de mi espíritu, pondré mi espíritu, derramaré de mi espíritu. Juan, en su momento, cuando él empieza a predicar y habla acerca del Espíritu Santo, hermanos, Juan conecta el bautismo, una cosa, con el Espíritu Santo. Hasta ahorita solamente se ha hablado prácticamente del Espíritu Santo, pero cuando Juan habla del Espíritu Santo, menciona el bautismo. Y hermanos, lo une al Espíritu Santo. Dos cosas. Por ejemplo, ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer lo que Juan tiene que decir respecto a el bautismo que va a administrar el Señor Jesús. Juan capítulo 3, verso 11. No Juan. Mateo capítulo 3, verso 11. Juan es el que va a hablar. Yo, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Recuerdan? Juan el Bautista era popular por eso. Él bautizaba, por eso es Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Y él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, habla del Señor Jesús, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
A veces esa declaración de Juan Bautista es motivo de pensar en, manda tu fuego, Espíritu Santo. Y no necesario, hermanos, no está hablando de fuego como una bendición extra con el Espíritu Santo. No está hablando de eso. Si usted observa el contexto, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, ¿de qué fuego habla? En el texto, ¿de qué fuego habla? Habla del fuego. Bueno, alguien conecta Mateo 3:11 con Hechos capítulo 2, versículo 4. Cuando dice, vino el Espíritu Santo descendieron sobre ellos como lenguas como de fuego, dice. Y conectan eso, de lenguas como de fuego, y luego la recepción del Espíritu Santo con lo que Juan está diciendo aquí. No es así. No es así, y no es así no porque yo digo, sino porque cuando considera usted el contexto, si usted lee el versículo 10, versículo 11, observe de qué está hablando cuando se refiere particularmente a fuego. Note el versículo 10. Y ya también el hacha, Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Para qué? Dice, por tanto, todo árbol que no daba fruto es cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. ¿El fuego del Espíritu Santo? No, se corta, el hacha está puesta en los árboles para cortar árbol que no dé fruto. Se corta y se echa al fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, ¿dónde? En fuego, que particularmente, ¿qué tipo de fuego es? Que nunca se apaga. ¿Qué le comunique eso? Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a hacer fruto bueno. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. En este caso, el fuego no es un fuego que nunca se apaga. Y es un fuego que quema, en este caso, a la paja. Es un fuego que quema, en el versículo 10, al árbol que no da fruto. ¿De qué les dice eso? Es el infierno. El fuego del cual está hablando aquí es el infierno. Entonces son dos cosas. El fuego es una forma de bautismo. El infierno. Pero por supuesto que no es para purificar y salvar, sino para condenar. Por eso está hablando de frutos, árboles que no dan fruto, y paja. El trigo se separa porque es el producto, es el que decide el fruto, el trabajo, pero la paja se aparta para ser quemada. El árbol que no da fruto se corta y se quema. Y se quema en un fuego que nunca se apaga. Ahora, si el versículo 10 habla de fuego para quemar árboles que no dan fruto, y en el versículo 12 habla de fuego para quemar la paja, ¿por qué el versículo 11 habría de ser otro tipo de fuego, respetando el contexto? No lo es. Simplemente está hablando de Espíritu Santo, una cosa, y fuego. ¿Quién es el que al último dirá, apártate de mí? Al fuego. Entonces, hermanos, estamos hablando de dos tipos de bautismo. Es lo mismo que Marcos 1:8 dice, y es lo mismo que Lucas capítulo 3, verso 16 dice, acerca de este mismo evento. Marcos dice, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Ya no menciona el fuego. Pero Lucas, capítulo 3, verso 16, es lo mismo. Versículo 16, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Y fuego. Entonces, estamos viendo el mismo evento, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 33, otra vez el Juan, el Bautista, decía que él no conocía, no identificaba al Señor Jesús, pero se le dijo que aquel sobre el cual viniera el Espíritu Santo, él, dice el verso 33, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo iba a administrar ese bautismo, hermanos. El bautismo que en Hechos capítulo 2 nosotros vemos que los apóstoles recibieron. Era una promesa. Déjenme poner eso ahí. Bueno, eso es lo que dije ahorita ya. Eso es lo que dije yo. Que en Mateo 3, 10 al 12 se habla de dos bautismos. El bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con o en fuego o por fuego. Fíjense, hermanos, les doy una tarea y cuando nos volvamos a ver, corríjanme si estoy equivocado. Pero busquen en un interlineal griego la palabra en Mateo 3:11, Espíritu Santo, con Marcos capítulo 1, verso 8, en Juan capítulo 1, verso 33, y se van a dar cuenta que es la misma palabra. Se traduce en o con, o por inclusive a veces, en, con, por. Pero la palabra original, búsquenla y corríjanme si no es así, es la misma palabra. A veces se traduce con, a veces se traduce por, a veces se traduce en fuego. ¿Ok? Para que, nomás porque a veces en Mateo y en Lucas dice bautiza en Marcos 1:8 dice bautiza con fuego. Pero es la misma. ¿Por qué hablé de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban del Espíritu Santo? De Juan, el último de los profetas que habla acerca del Espíritu Santo, pero ahora asociándolo con bautismo. Y diciendo que el que va a administrar ese bautismo es el Señor Jesucristo. Bueno, porque en Hechos capítulo 1 y 2, hermanos, esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen. Esa promesa del Señor Jesucristo se cumple en cuanto al Espíritu Santo. Miren esto. Habíamos visto ahorita Joel capítulo 2, verso 28 al 32 y Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, que Dios prometió derramar. Bueno, Joel, por ejemplo, 2:28, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto va a pasar. Y termina diciendo, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si está leyendo Hechos 2:21, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ya nos está incluyendo otras cosas. El bautismo y, hermanos, el Espíritu Santo, la salvación y el bautismo. Son cosas que ahí en Hechos 2 las vamos a ver. Las vemos con detenimiento. Hechos 1 y 2 vemos varias cosas. Por ejemplo, veíamos, el hermano Camacho mencionaba lo que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles en Lucas capítulo 24, versículo 49. Y usó la palabra promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Bueno, ellos, el Padre les había prometido algo y dice, he aquí yo enviaré, ahora noten quién la va a enviar, Jesucristo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una promesa que les dará poder.
En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, se repite lo que aquí estamos leyendo. Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan, dice el versículo 5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense en Jerusalén. El Señor ya se va a ir al cielo. Usted lea Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. El Señor va a ir ya se va al cielo. Pero antes de irse al cielo, les dice a sus apóstoles, quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Porque si Juan ciertamente bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esos no muchos días son unos 10 días aproximadamente. Porque si usted mira Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4, el Señor se estuvo apareciendo a sus apóstoles como por 40 días. Murió en día de la Pascua, anduvo apareciéndose a sus apóstoles después de resucitado por unos 40 días. Y luego los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sumando las cosas, haciendo ahí un poco de cuenta, decimos, de la Pascua al Pentecostés, pasaban 50 días. Si el Señor murió un día de la Pascua y estuvo apareciéndose a sus apóstoles como 40 días y después subió al cielo, y antes de irse les dijo, van a recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿cuántos días faltaban para el Pentecostés? Unos 10 días. Entonces, esos no muchos días son unos cuantos días. Se quedan en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 2, después de haber escogido a quien iba a sustituir a Judas y estando contado con los 12, termina Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, entonces ya están todos reunidos en Pentecostés, los 12 apóstoles, y cuando hay un viento recio y luego aparecen lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de los apóstoles, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa de que los apóstoles iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. En la pantalla está el capítulo 1, verso 8. Porque el Señor Jesucristo les dijo, cuando le preguntaban, ¿restaurarás el reino de David en vuestros días? Y Jesucristo les dijo, bueno, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Mas recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Entonces va a venir el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y cuando venga van a recibir poder, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Se cumple? Sí. Hechos capítulo 2, verso 4, reciben el Espíritu Santo. Y cuando reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas. Empiezan a una manifestación del poder del Espíritu Santo. Poder hablar en lenguas que ellos nunca habían estudiado. Y que la gente que estaba oyéndolos podía entenderle perfectamente en su propia lengua. Eso es lo que estaba dándoles el Espíritu Santo, poder para hablar, comunicar la palabra, de una manera que la gente que los estaba oyendo podía entenderlo, porque eso es lo que ellos estaban sorprendidos. ¿No son estos galileos? O sea, pues no, estos no son estudiados. No esperamos cosas muy grandes de ellos. ¿Cómo entonces les podemos oír hablar las maravillas de Dios en lengua en la que nosotros hemos nacido? Y hermanos, estaban sorprendidos. Bueno, estoy pensando en Hechos capítulo 2, ¿no? En el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y el versículo 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo que Dios ha hecho, podían entenderlo.
Entonces, ellos tenían el poder. Ahora, aquí hay dos bautismos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Dos bautismos. Un bautismo es el cumplimiento a una promesa. Lucas 24, 49, Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. La promesa del Padre. Quédense en Jerusalén para que esperen, para que reciban la promesa. Esperen la promesa del Padre. Ese bautismo iba a ser administrado por el Señor Jesús sin que los apóstoles hicieran nada, solamente quédense en Jerusalén. No iban a decir, Espíritu Santo, ven a nosotros. No, no tienen que hacer nada. Iban a ser investidos de poder. Por eso Hechos capítulo 2, versículo, cuando Pedro está explicando, primero la gente quiere saber qué está pasando y Pedro ya les explica, hermanos, que no están borrachos, sino que esto es lo que dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a hablar, y luego les predica el evangelio, y luego les habla de Cristo que murió y resucitó y ascendió a los cielos. Verso 32 de Hechos 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, una vez que está resucitado y ha sido exaltado, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. No estábamos hablando, Dios, derramaré mi espíritu, derramaré de mi espíritu. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una vez que el Señor Jesucristo dijo, yo enviaré la promesa del Padre, yo enviaré el Espíritu Santo. Y cuando dice Pedro, cuando se levantó entre los muertos, ascendió a los cielos, ha derramado esto, ha enviado su Santo Espíritu, que ahora a los apóstoles les está capacitando para hablar en lenguas, para poder comunicar las maravillas de Dios. Es esto lo que está pasando. Entonces, eso es el cumplimiento a una promesa, un bautismo administrado por el Señor Jesús, un bautismo que no era un mandamiento, era una promesa, que los apóstoles no tenían que hacer nada para recibirlo, solamente quedarse en Jerusalén. Ahí iban a ser investidos de poder. Pero hay otro mandamiento, hay otro bautismo en Hechos 2, que ya no es una promesa que se va a cumplir, sino un mandamiento. Cuando ya Pedro termina su sermón en Hechos 2:36, y en el verso 37 le preguntan ¿qué hacemos? En el verso 38 Pedro les dice lo que tienen que hacer, es un mandamiento. Arrepiéntanse, mandamiento. Y bautícense, mandamiento. En el nombre, por la autoridad de Cristo, para propósito, perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya ese es un mandamiento. Así como tienen que arrepentirse y bautizarse, es para el perdón de sus pecados, y entonces ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ven, son dos bautismos, uno es un cumplimiento de una promesa, otro es un mandamiento para perdón de pecados. El don del Espíritu, el bautismo era para recibir el Espíritu Santo, administrado por el Señor Jesús. El bautismo para perdón de pecados no era administrado por Jesús, era administrado por humanos, en este caso por los apóstoles. Por los apóstoles. Los apóstoles en el bautismo con el Espíritu Santo recibieron el Espíritu Santo como promesa del Padre y empezar a hablar en otras, tener facultades de hacer milagros, de hablar en otros idiomas sin haberlos estudiado, por ejemplo. Hacer milagros, y ustedes los vamos a ver. El bautismo que, hermanos, Pedro les dijo que deberían obedecer todos los que estaban ahí, y obedecieron como 3,000 según Hechos 2:41, era para perdón de pecados, y recibían el Espíritu Santo. Recibían el don del Espíritu Santo. Entonces, lo recibían después de haber obedecido el Evangelio, después de haber obedecido al Evangelio. Y ese Espíritu Santo, según más adelante leemos en Hechos 5:32,
Dios da su espíritu a los que le obedecen. Ellos obedecieron lo que Pedro les dijo, les dio el Espíritu Santo. Como bendición, aparte del perdón de pecados. A veces hay quienes creen que el bautismo, el Espíritu Santo es la salvación, pero bueno, ya habían sido salvos porque habían sido perdonados sus pecados al bautizarse. No, es la promesa de que íbamos a tener en nosotros el Espíritu Santo. En nosotros, ¿ok? Ahora, y esto explica dos cosas. ¿Quiénes solamente podían hacer milagros? Si decimos que todos los que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, verso 41, podían hacer milagros, entonces como 3,000 gentes podían hacer milagros a partir de Hechos capítulo 2. Bueno, si aceptáramos eso y leyéramos la Biblia y miráramos por lo menos de Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 6, nos daríamos cuenta que los únicos que pueden hacer milagros son los apóstoles. Los únicos que pueden hacer milagros son los apóstoles. Por ejemplo, bueno, Hechos capítulo 3, el primer ejemplo de un milagro, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo de nacimiento. Pero en el capítulo 4, vemos también, hermanos, que solamente los apóstoles podían hacer milagros. Bueno, vamos a leer el capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, no por la mano de todos los 3,000 que fueron bautizados en Hechos 2, sino por la mano de los apóstoles. Entonces, nadie más podía hacer milagros, hermanos, aunque tenían el Espíritu Santo, no era para hacer milagros. Los de Hechos capítulo 2, verso 41. Solamente la promesa que el Señor Jesucristo había dado a sus apóstoles cuando les dijo que iban a recibir poder de lo alto. Y se cumplió. Y hermanos, después vemos nosotros hasta el capítulo 6, que se eligen a unos siervos, aquí les llaman diáconos, que habrían de servir las mesas en la iglesia en Jerusalén. Cuando ya eligen quiénes van a ser los designados, vienen con los apóstoles les imponen las manos como una manera de delegarles esa responsabilidad, pero al mismo tiempo, ya los miramos a 2 de ellos, si no a los 7, a 2 de ellos haciendo milagros. Esteban en Hechos capítulo 6, versículo 8, y a Felipe en Hechos capítulo 8, haciendo milagros en Samaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo, hermanos? Que en Hechos capítulo 2, es importante ese capítulo 1 y capítulo 2, porque vemos que se cumple la promesa desde el Antiguo Testamento de que Dios iba a derramar su Espíritu, y que al derramar su Espíritu, hermanos, sobre los apóstoles iba a darles poder para comunicar la palabra, para confirmar la palabra, según Hebreos capítulo 2, los primeros 4 versículos. Y hermanos, pero ese Espíritu Santo, al mismo tiempo que se extendió la promesa para que todo aquel que se arrepintiera y se bautizara, lo pudiera recibir, sin que esto significara que podía hacer milagros. Se hizo para todos, porque para ustedes son la promesa de Hechos 2:39, para sus hijos, para los que están lejos, para todo cuanto el Señor nuestro Dios llamara. Todos recibimos esa bendición cuando obedecemos al Evangelio. ¿Ok? Pero no todos pueden
no todos podían en el primer siglo hacer milagros o tener una dirección del Espíritu Santo de manera directa, de manera como oír la voz o ser dirigidos de manera directa por el Espíritu Santo. Ahora nosotros leemos Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 8, pero fíjense, el ser guiados por el Espíritu Santo aquí es un mandamiento, es una necesidad. Si usted va conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 18, bueno, desde el 16, por ejemplo, digo pues, andad, mandamiento, andad en el Espíritu, o sea, déjate guiar por el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, ¿cuál es el contraste? ¿Andar en el Espíritu o andar en la carne? ¿Ser guiado por el Espíritu Santo o ser guiado por la carne? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser guiado por el Espíritu y no por la carne? Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego nos va a dar evidencias de si estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados por la carne. No da la evidencia de que yo oí una voz que el Espíritu me dijo, o yo miré una señal allá. No. ¿Cómo es? Según Gálatas 5. ¿Cómo soy guiado por el Espíritu? Se ven las obras, en los frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? No, pues el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, el amor. Eso es, quien anda así está siendo guiado por el Espíritu Santo. Se está dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, pues a través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, según Efesios 6:17. Por el otro lado, si sois guiado por la carne, mire cuáles manifiestas son las obras de la carne. Aquí las dice. Y podemos ver quién está siendo guiado por el Espíritu, quién está siendo guiado por la carne. No lo vemos en milagros, no lo vemos en que alguien tuvo una visión o que algo extraordinario, no. ¿Cómo estamos viviendo? Esa es la diferencia. En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, sí podía, hermanos, los apóstoles hacer milagros. Y podíamos ver, según Hechos capítulo 6, según Hechos capítulo 8, que por la imposición de manos, ese poder se podía transferir. Se podía transferir. Y había razones. No era el mero hecho de transferir milagros, transferir o imponer las manos para transferir el poder del Espíritu Santo como mero, nomás para hacerlo, ¿no? Tiene su propósito, hermanos, tiene su propósito. Por ejemplo, ¿por qué en Hechos capítulo 2, bueno, pues podríamos decir para cumplir una promesa, pero ¿por qué Dios prometió que en Hechos capítulo 2, particularmente en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia empieza, cuando se predica el evangelio por primera vez, cuando la iglesia empieza, ¿por qué en ese momento Dios quiso manifestar, hermanos, el Espíritu Santo y su presencia en ese momento? Empezaba una nueva era. Se acababa la era judaica, se acababa o iba a haber un momento de transición, claro, pero se acababa. Por eso el texto dice de Joel capítulo 2, verso 28, confirmado por Pedro en Hechos capítulo 2, verso 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días. Y cuando hablamos de los postreros días, estamos hablando de la era cristiana.
Empezaba la era cristiana. Y hermanos, Dios quería que nosotros pudiéramos, que en aquel momento los judíos pudieran darse cuenta. ¿Y cómo lo iba a hacer? Por eso ese viento recio llamó la atención y luego esas lenguas repartidas como de fuego y luego empiezan a hablar en otras lenguas y están sorprendidos. ¿Qué está pasando aquí? Entonces Pedro dijo, bueno, es que esto es lo que dijo el profeta Joel, que Dios iba a derramar su espíritu. Como, presten atención, están cambiando los tiempos, estamos en una nueva era. Porque ya Pedro ya no dijo algo que tuviera que ver con mandamientos del Antiguo Testamento en particular, porque ahora Pedro, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ya no era sacrificio de animales, ahora ya el sacrificio ya se hizo, sus pecados pueden ser perdonados y ustedes tienen que hacer esto para que sus pecados les sean perdonados. Fíjense. Por eso termina Joel diciendo, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Empezaba una nueva era. Y eso es importante, hermanos, porque empieza a transitar, hermanos, usted ve, Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 6, el evangelio se le predica a puros judíos, o sea, judíos de sangre pura, no mezcla, puros judíos. En Hechos capítulo 8, sí llevan sangre judía, los samaritanos, pero están mezclados ya. Porque ahí fue Pedro y Juan. Ya me salí porque lo tengo en la pantalla, lo iba a poner en la pantalla, pero ya empieza uno a hablar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué llega Pedro y Juan a mirar lo que está pasando en Samaria y confirmar que los samaritanos están obedeciendo al evangelio? Y les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo, porque quiere el Espíritu Santo. Dios quiere revelar que también los samaritanos, con todo y que se han mezclado su raza, con todo y que tienen siglos de no relacionarse con los judíos, hoy lo pueden hacer. Son aceptados en el reino. Y Dios quiere mostrarlo, revelarlo, que eso es así. Hermanos, ya todo esto lo comenté ahorita. Y después, hermanos, vemos que va a avanzar. El libro de los Hechos nos revela, por eso le decía ahorita, Hechos capítulo 2, todo el capítulo 12, hermanos, y lo que pasa, el Espíritu Santo hizo evidente, mostró que una nueva era comenzaba, la era cristiana. Y todo ese evento se da para que ellos puedan atestiguar. Por eso, y alguien lo dijo así, hermanos, y me parece muy, muy, muy interesante. Hechos capítulo 2 hace más énfasis, ahí se cumple una profecía, se menciona una profecía, se mencionan profecías de la muerte del Señor, se predica el evangelio y se le dice a los que han de obedecer el evangelio cómo lo deben hacer y luego reciben la bendición que van a tener. Es muy amplio. Y después, hermanos, se dan solamente otros detalles en ciertos eventos. Es como enseñar cómo el plan de salvación, en cuál de los mensajes, en cuál de los ejemplos de la Biblia, el libro de los Hechos, en cuál de los ejemplos usted puede ver más ampliamente, más claramente el plan de salvación. Hechos capítulo 2. Después solamente se dan ciertos detalles que en Hechos 2 tal vez no los puedas ver. Se añade otra información, pero el Hechos 2 es más. Si alguien, a veces nos critican que nosotros somos 5 pasos de salvación, 5 puntos de salvación. ¿Dónde están esos? Bueno, Hechos 2.
Hechos 2. Que ustedes agarran textos de acá, no, Hechos 2. ¿Oyeron el Evangelio? ¿Qué le explicó Pedro? El Evangelio. ¿Qué fue lo que oyeron? El Evangelio. Cuando le preguntaron a Pedro qué deben hacer, ¿qué les dijo Pedro? Ya creyeron, porque están compungidos. ¿Qué les dijo Pedro? Pues tienen que arrepentirse y bautizarse. Oyeron, estaban arrepentidos, se concluye que estaban arrepentidos porque estaban compungidos. Nadie se conmueve de lo que no cree. Alguna les afectó la predicación. Les digo, tienen que arrepentirse y bautizarse. Entonces, ya conocemos 4 cosas que se tienen que hacer previas al perdón de pecados. Oír el Evangelio, creerlo, arrepentirse, bautizarse. En Hechos 3:19 ya no se abunda todo, tanto, sino Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y así, pero hasta en Hechos capítulo 8, si crees de todo corazón, bien puedes. Bueno, hay una cosa más que tienes que, una confesión, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, se suma información. Igual la manera en cómo el Espíritu Santo se presenta en Hechos 2 es para hacer llamar la atención. Una nueva era comienza. Y luego en Hechos capítulo 8, hermano, nos está diciendo, ¿y saben qué? En esta nueva era, es como si dijera, en esta nueva era, los samaritanos con los que ustedes no se llevan, son aceptados en la iglesia. Son aceptados. ¿Cómo sé eso? El Espíritu Santo vino sobre ellos. Note Hechos capítulo 8. En el versículo 14, ya oyeron el Evangelio, la predicación desde el versículo 4. Ya oyeron el Evangelio y dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, es decir, habían obedecido el Evangelio, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué los mandaron? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, mandaron a Pedro y a Juan. ¿Para que le impusiera la mano? No, para observar qué está pasando. Nosotros, como que fue muy atrevido ahorita Felipe, que llega predicando a Samaria. ¿Qué está pasando si nosotros no nos íbamos con ellos? Bueno, fueron. Y los cuales habiendo venido, dice el verso 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, Hechos 2:38. Entonces les pusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo supieron, cómo podemos nosotros evidenciar, cómo el Espíritu Santo evidenció que ciertamente los samaritanos lo habían recibido? Pues el texto que sigue dice, cuando Simón vio que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo. Hermanos, empezaron a hacer milagros. Por eso, en el verso 19, Simón dice, dame también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. No quería el poder que tenía Felipe, quería el poder que tenían los apóstoles, porque Felipe no podía imponer las manos. Los apóstoles podían hacerlo. Por eso dijo, dame el poder que tienes tú, ustedes, para que a cualquiera que yo le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Pero noten, hermanos, la transición, cómo el Espíritu Santo está interviniendo en el proceso de evangelización. Primero los apóstoles, miren cómo lo hizo. Ahora los samaritanos, miren cómo lo hizo. Y es un puente para evangelizar. Los samaritanos vienen a ser un puente para evangelizar, hermanos, a los gentiles. Hechos capítulo 10. Judíos de raza pura, judíos mezclados con gentiles. Hechos capítulo 8.
y gentiles completos. Hechos capítulo 10. Y Pedro va a decir que el caso de los gentiles es un caso parecido o igual que el caso de ellos en cuanto a la recepción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Bueno, ya sabemos la historia. Pedro vino con Cornelio. Cornelio le dice que ahí están para oír lo que Dios tiene que decirles, según el verso 33. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y Pedro empieza a predicar el Evangelio. Hermanos, dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también, no pensaban eso, pero están atónitos porque pues no pensaban que los gentiles habrían ser también aceptados por Dios o receptores del Espíritu Santo. O sea, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bueno, a Pedro le fue muy difícil oír la voz del cielo que le decía: Pedro, mata y come. 1, 2, 3 veces: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, porque yo nunca he comido cosa inmunda. Pedro, lo que Dios santificó no lo llames tú inmundo. Y Pedro no entendió, hermanos, no entendió de qué se trataba esa visión hasta que vinieron los enviados por Cornelio. Fue a la casa de Cornelio y Cornelio le dijo toda la experiencia vivida. Y Pedro dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y les empieza a predicar el Evangelio. Cuando les empieza a predicar el Evangelio, entonces viene el Espíritu Santo, como pasó con ellos. Ahora noten el versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y también como nosotros puede significar varias cosas, hermanos. Pero una de las cosas que significa también es que en la recepción del Espíritu Santo de los apóstoles no hubo intervención humana. En la recepción del Espíritu Santo, en este caso, para recibir poder en los gentiles, tampoco hubo intervención humana. Fue directamente. Como si Dios estuviera diciendo: ellos también. Por eso Pedro dijo: ustedes van a impedir que ellos sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Por qué? Bueno, en Hechos 2, 38 y 39 al 41, primero se arrepintieron y se bautizaron y después recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué en Hechos capítulo 10 el Espíritu Santo viene primero? Y después les dice que se arrepientan y se bauticen, bueno, que sean bautizados. Por las circunstancias, por la situación, porque Dios quería dejar claro que judíos, gentiles, judíos y mezclados, judíos con gentiles y gentiles completos, todos pueden ser perdonados de sus pecados. Dios quería que quedara claro eso. Y quería que quedara tan claro, porque en el capítulo 11, hermanos, a Pedro lo llaman a cuentas, siendo el apóstol Pedro, el líder entre los apóstoles, el líder en la iglesia. Pero con todo y que eres muy líder, con todo y que eres Pedro, te pedimos que nos expliques por qué te metiste en una casa gentil.